se van, se van, se van. Requieren tanto que se las tomen aquella atrás. Si no dejaron ningún delito por cometer, gratis no les saldrá. Se van, se van, se van, se van, se van. No es la hora de que se vayan y no vuelvan más. Son un fraude y son capaces de cometer mucho delito más. En mi vida nadie como vos, en el mundo no existe otro ser. Y votemos por esa mujer, te votaré otra vez, te votaré otra vez. Con Alberto volvemos al gobierno, con la Silva tomamos el poder, te votaré otra vez, te votaré otra vez. Con Alberto volvemos al gobierno, con la Silva tomamos el poder, te votaré otra vez, te votaré otra vez. Con Alberto volvemos al gobierno, con la Silva tomamos el poder, te votaré otra vez, te votaré otra vez, te votaré otra vez. El gobierno, con la Silva tomamos el poder. ¿Qué se arreglaba, Juli? Así, sonó. ¿Yo? Estamos de nuevo al aire. ¿Cómo estás, Guido? ¿Cómo estás, Juli? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Tenemos un invitado de lujo esta noche. Sí, ahí estábamos hablando un poco fuera del aire. Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, vamos a discutir si soy de lujo o no soy de lujo. Un invitado. Un invitado. Después vemos, que la gente después se evalúe si fue un lujo o no tenerme. Es como la propinas al final del evento. Yo creo que voy a estar a la altura, pero en principio empecemos humildemente. Me parece muy bien. ¿Querés comentarle que estabas comentando fuera del aire el buzo para que la gente pueda ver? Capaz te puede confundir con la Independiente. Vine muy sobrio, sí, con un suéter rojo que tiene muy suavemente escritas una A y una J, que es de Argentinos Juniors. claro. Porque yo estoy invitado acá como uno de los hinchas que hizo el Museo de Argentinos Juniors y uno de los guías. Así que bueno, estoy acá por eso. Entonces, mínimamente algo de Argentinos Juniors tenía que traer puesto, más allá de mi corazón. Y me estoy tomando un mate, en un mate que dice Club Atlético Independiente. No voy a dejarlos hablar mucho a ustedes. Tengo acá a Guido, hincha Independiente, ¿y vos, Julián? Si tengo que elegir, diría que Chacarita y Boca. Ok. ¿Cómo y Boca ahora? Sí, doble camiseta. Sí. Bueno, pero yo soy un hombre grande, tengo dos hijos, Juana de 33 y Felipe de 30. Y Felipe, todo el jardín de infantes, la torta, escudo de Independiente. La carátula del cuaderno, el escudo de Independiente, porque la mamá de Independiente. Uf. Pero en algún momento empezó a ir a la cancha conmigo desde chiquitito y un día se rayó y dijo, se enojó con el abuelo materno y dijo: ¿por qué me quisiste hacer Independiente? Los hijos tienen que ser del club del padre. La verdad que ahí coincido. Bueno, entonces se terminó de hacer Argentinos Juniors y en algún momento al equipo que más le gustaba ganarle era Independiente. Claro. Ya la mamá sigue siendo Independiente, pero bueno, él es de Argentinos Juniors, Juana, mi hija, también es de Argentinos, y a pesar de que cada uno vive solo ya, y los papás estamos separados, en su documento Juana y Felipe tienen la dirección de mi casa y ellos se consideran de la paternal, De la patana. aunque vivan en otro lado. Está muy bien, está Muy muy lindo, bien. muy hermoso. De hecho hay un partido bastante histórico, un 4-3 de Argentinos Independiente. Yo lo vi de vuelta y yo soy bastante puteador de los jugadores cuando lo veo que no corren, que no ponen ganas. Ese día? Y ese día, mira, si te digo el nombre de evento, pero el central que regala haciendo como un cabezazo a mitad de área para que El venga. arquero era Gavarini. Sí, me acuerdo, Adrián. Y el primer tiempo lo ganó Independiente 3-1. El que jugó excelente el primer tiempo para Independiente había sido Lionel Núñez, jugador salido de Argentinos Juniors, que el hizo un gol gol de olímpico. Núñez. Sí, Hizo un gol olímpico. Y después Gallego lo saca. Y después se da vuelta el partido argentino, es la penúltima fecha, gana y llega a la última fecha, estamos hablando del torneo del 2010, y sale campeón, en cancha de Huracán. Sí, es verdad, me acuerdo que Independiente estaba peleando y que era un partido lindo de ver, ¿no? Porque los dos Muy proponían lindo. fútbol. De hecho, Independiente y Argentino yo creo que comparten bastantes cosas desde la idiosincrasia, ¿no? Mira, si tuviéramos un programa de una semana,
Vamos a contar anécdotas, porque tengo anécdotas para contar. ¿Puedo contar una con Independiente? Adelante. Argentino sale campeón de América en 1985. En semifinales nos toca con Independiente. De locales, en cancha de Ferro, el partido termina 2-2. De visitantes, el partido es en cancha Independiente. Gana Argentinos 2-1. Bien. Las dos hinchadas cuando termina el partido terminan cantando "Si este no es el fútbol ¿dónde está?", de lo lindo que había sido. Pero la mejor anécdota es esta, que seguramente no la conoces. Último minuto, penal para Independiente, va a patear Marangoni, en el arco está Vidallén. Marangoni, militante radical de toda la vida. Leme, jugador de Argentino Junior, le dice al Checho Batista: vamos a ponerlo nervioso a Marangoni, vamos a cantarle la marcha peronista. Datazo, Sí. Cantan la marcha peronista, Marangoni se pone nervioso, patea el penal y lo ataca a Vidallén y termina el partido. Yo eso a veces cuando viene hincha Independiente lo cuento en el museo, es como una fábula, pero una vez se lo cuenta un hincha Independiente y dice: no me vas a creer, hace 15 días cené con Marangoni y me contó esa historia. Así que está corroborada del lado de la víctima. Claro, tiene doble confirmación. Tremenda historia, y aparte a mí me la había contado Leme, estaba Checho Batista adelante, y cuando el hincha dice hablé con Marangoni y me contó, bueno, pero son historias increíbles, ¿no? Muy bueno. Historias increíbles que no se pueden contar aparte. Bueno, en Argentino jugó el Diego, que también jugó en Boca, y para encontrar una relación, bueno, che, yo también un poco, aunque tenga doble camiseta, tengo que defender el color un poco. Decir que jugó en Boca es una exageración. Fue un suspiro, salió de Argentino. Pero tengo algo para Chacarita, porque no quiero. Las hinchadas de Argentino y de Chacarita eran muy amigas. Ah, mira. Y antes de la dictadura cantaban cantaban Perón, Evita, qué cosa más bonita, las dos hinchadas juntas, Argentino y Chacarita. En dictadura no se podía nombrar ni a Perón ni a Evita. Entonces ahí cantaban Bea, qué cosa más bonita, las dos hinchadas juntas, Argentino y Chacarita. Cuando la hinchada de Argentino Junior quería provocar a la policía, ¿qué hacía? Cantaba la marcha peronista. Tal cual. Porque reaccionaba la policía. Sí. Yo, para agregarte un poco a esto, también yo vivo por Mataderos y una simpatía por el barrio, ¿no? He ido a Chicago. Y también recuerdo, ¿no? Pero investigando así un poquito, Chicago también fue uno de los primeros en cantar la marcha peronista y se data de 49 detenidos. O sea que claro, no era moco de pavo. Cantar la marcha peronista era una provocación tremenda. De dictadura. Sí. Bueno, lo que les contaba de Boca era eso, que el dale vos, en un momento fue prohibido porque sonaba como viva Perón, entonces para picar un poco la cana era viva Perón, en vez de dale vos. Claro. Y volviendo un poco más, retrotrayéndonos en la historia del club, hace un ratito estábamos hablando fuera de cámara sobre cómo fue fundado el club y cómo tiene que ver mucho con la pelea política y social. Sí, Argentino fue fundado en 1904, surge de la unión de dos grupos de jóvenes anarquistas y socialistas, Sol de la Victoria y Mártires de Chicago. En las visitas guiadas que hice la semana pasada, que estábamos cerca del 1 de mayo, hacíamos referencia a los Mártires de Chicago, que son los luchadores, los mártires por haber luchado por la jornada de 8 horas en Estados Unidos. Así que el inicio de Argentino Junior es anarquista y socialista, y de ahí surge el color rojo de la camiseta. Independiente, que hoy es rojo, nace de blanco. Uno de los primeros equipos en Argentina que nace rojo es Argentino, y en ese estatuto decía rojo garibaldino, como homenaje a Giuseppe Garibaldi, un militante socialista italiano. Ajá. Así que... Yo sé que Independiente también tiene influencia socialista, sí, bueno, claro. El color, y de hecho, capaz que mucha gente no lo conoce, pero la historia de Independiente nace con que Racing era un club que ya tenía gente de más poder adquisitivo, por así decirlo, el patrón de la fábrica, sí, era y Independiente eran los empleados que no lo dejaban jugar. Por eso empiezan a conformar un club y por eso el nombre Independiente. Independizan de... Exactamente, es como que el empleado ahí empieza a poder a jugar al fútbol.
Qué lindo tener un compañero de fútbol, me parece mucho que no teníamos el sector. ¿Querés, para no embalarme y seguir hablando del rojo que puedo estar todo el día, contar un poco sobre cómo es el museo, cómo nació, a qué te llevó a eso? El museo es un museo casi único en el mundo, porque está hecho por nosotros los hinchas, los objetos exhibidos son donados por hinchas y por jugadores, y los guías somos hinchas argentinos juniors. Entonces contamos una historia, eso no pasa en casi todos los museos, que conocemos, que amamos, y muchas de las cosas que yo cuento fui testigo, porque por la edad que tengo soy el guía más viejo y cuento una historia que yo viví en la cancha. El debut de Maradona, por ejemplo, yo de casualidad estuve ese día en la cancha, pero o sea, es un museo especial. Competimos con museos de fútbol en Buenos Aires como el de River y el de Boca, pero si uno lee el cuaderno de visitas y si uno lee TripAdvisor, que es una página de turismo donde los turistas dejan opiniones, o Google, nos destacan por encima de ellos. También viene gente que dice, es mejor que todos los museos que conozco del mundo. Yo tuve la suerte de recorrer un montón de canchas y museos del mundo y este es el mejor. Y no es por la estructura, sino por cómo contamos la historia, porque hinchas contamos una historia que queremos. Sí, sí, tal Entonces, cual. bueno, es muy diferente. Y el museo nació del deseo de un grupo de socios, encontraron una beta cuando dirigía Segura Argentino Junior, donde dijeron, che, denos una parte del club, de la cancha, dieron una parte, pusieron poca plata y el museo nace con algunas cosas, pero la permanencia del museo, que se inauguró en noviembre de 2009, la trayectoria del museo y la repercusión que tiene el museo hace que cada vez más gente done cosas y más jugadores donen cosas. Por ejemplo, hoy el técnico argentino es el Nico Díez. Hace poco trajo una camiseta que usó en Malasia, en el juvenil. Él fue campeón con Riquelme, dirigido por Peckerman, y está su camiseta en el museo. Hay camisetas de Negro Cáceres de Estados Unidos 94, hay camisetas de Diego, bueno, hay un montón de cosas, guantes de Pontiroli que también atajó en Independiente, sí. Botines de Salinas que también jugó en Boca. No, el museo es impresionante, lo digo yo, que lo respiro todo el tiempo, que lo puedo guiar inclusive con los ojos cerrados, pero nada, tienen que venir y disfrutarlo también ustedes. Y tiene esa característica especial, hecho por nosotros, contado por nosotros. Hablaste recién un poco sobre, bueno, tocaste el tema del Mundial, ¿no? Y ahora que se viene un Mundial nuevo, el otro día acá tuvimos una polémica muy grande en el programa que fue Messi dándole la mano a Donald Trump. Y bueno, ¿qué nos podés decir del Mundial que se viene? Y bueno, ya yendo para el lado de la política nacional e internacional. ¿Vieron que salió un meme de Maradona pegándole una piña a Messi en el momento que saludaba? Bueno, a ver, lo que hizo Messi con Donald Trump a mí no me sorprende. Es un empresario que está jugando en el Inter Miami porque ve ahí un negocio. Por supuesto, yo creo, nadie lo puede corroborar porque Maradona lamentablemente no está, que Maradona no hubiera hecho eso. Que Maradona no se hubiera sentado con un asesino, con un invasor, con un antisemita, con todo lo que es él. No lo hubiera hecho, es lo que supongo. Y eso me confirma quién es Messi. Y eso agranda más la figura de Maradona. Sí, en realidad... para mí. No, obvio. Yo también digo que no me gustó para nada ver a Messi dándole la mano a Donald Trump, pero bueno, es un poco la discusión que teníamos, ¿no? Él ya está erradicado ahí, ya vive ahí, digamos, obviamente no es limpiarle las culpas, pero a veces siento que se le exige a Messi como si fuera Maradona, y Messi no es Maradona, es algo... No, sí, yo no le exijo nada, simplemente lo que hizo no me gustó. Ahora, uno convive en este mundo con los personajes que no quiere. Al museo vinieron Infantino, Tapia, Berni, Consorín, Maxi Rodríguez, una visita que estaba haciendo. Qué lindos nenes. Bueno, yo los guié, pero bueno, Infantino me saludó y yo lo hice reír. Tipazo. Pero, a ver, Infantino no es Trump, sí. Pero a lo mejor uno puede decir, el FIFA Gate, sí, si uno se pone a pensar en todo, a lo mejor tendría que quedarse como encerrado en su casa. El tema es qué hace uno con la persona con la que está. Y yo tuve unas ganas de decirle a Bernie ese día, porque había sido poco día después de que lo habían cacheteado en una marcha, de decirle, ¿cómo te la dieron? Qué bien que te la pusieron.
No pude decírselo. Sí, el profesional está primero. No, porque yo ahí soy representante de Argentinos Juniors. Claro. Entonces tengo que cuidarme algunas veces de lo que pienso. Igual saben en Argentinos Juniors que soy una persona útil para museo y molesto. Sí, porque es una posición bastante controversial y que nos llama a pensar. Bueno, precisamente yendo para ese lado y hablando de Donald Trump, Messi, ahora se viene el Mundial y el último Mundial que fue en Argentina fue durante una dictadura y mucha gente, en la que me incluyo, cree que fue una lavada de cara de un genocidio. Sí. Y hoy en día en Estados Unidos, y dicho por mismos americanos, lo que están viviendo no es una democracia con todas las de la ley. Entonces, un poquito, como bien decía Marx, acá el compañero es marxista. ¿Yo? No, Jaime. No, veo que el color rojo te influye mucho en tu vida, hincha argentino. Como bien decía Marx, la historia se repite dos veces, la primera como una tragedia y la segunda como una miserable farsa. ¿Crees que hay una relación entre este mundial, entre Donald Trump y la dictadura, pseudo dictadura que está ejerciendo ahora en los Estados Unidos? Mira, los mundiales son un negocio. La demostración es que el mundial pasado hubo 32 equipos, ahora hay 48. O sea, 16 equipos más para vender más derechos televisivos. Les chupan huevo la democracia. Los que están detrás de eso están para otra cosa. Si el pasto crece mejor con sangre de niños de Gaza, no importa. Si Irán es un equipo clasificado, claro, e Irán no va a ir por determinado motivo, y habían pensado inclusive invitar a Italia, y creo que es Italia el que dice que no va a tomar el lugar de Irán. Digamos, ellos quieren tener un equipo más, no es Irán, están todos muertos, los jugadores no van a poder venir, no pueden. Bueno, hay que castigarlos porque aumentaron el precio del petróleo. El mundial es otra cosa. El mundial es un negocio y nosotros somos víctimas de ese negocio porque seguramente vamos a ver algún partido, no sé si todo, pero nos van a cobrar cada vez por ver más partidos, porque cada vez están menos abiertos. Lo mismo que el fútbol acá. ¿Cuántas veces yo pienso, como hincha de fútbol, voy a ver Argentinos Juniors? Porque uno sabe que a veces hay arreglos, quién tiene que salir campeón. Vos me hablabas antes de que Independiente no puede llevar este partido a Central y yo estaba pensando, ¿será porque a lo mejor Independiente habrá protestado por la última copa que le dieron a Central, que inventaron? Yo como estábamos hablando fuera del aire, que ahora jugó Independiente Central y la prensa partidaria Independiente está prohibido ingresar, cosa que usualmente no sucede, o sea, nunca sucede de hecho, porque hasta incluso en Independiente Racing, la gente de Racing puede ir al estadio Independiente y la gente de Independiente puede ir al estadio de Racing. Y para agregarte, que siento que está cerca porque la dirigencia de Independiente es muy del pro. Entonces, Independiente, lo que yo veo hace ya meses, es que Grindetti le bajan con los... También Independiente no está por su dirigencia, por los jugadores, pero también hay fallos arbitrales a lo largo del torneo que yo veo ya hace tiempo que digo, ¿cómo se llamaba el presidente de Independiente que llegó al poder en Independiente con una campaña que se proponía barrar con los barras? Cantero. ¿Qué pasó con Cantero? Lo mandaron a la vez a Independiente, digamos. Exactamente. O sea, puede haber habido algún ingrediente futbolista. Exactamente. Y que fue un año después que River no se ha ido nunca a la B, Independiente también no se ha ido nunca. De repente estaba Pasarela, que estuvo contra Grondona, y Cantero, que estuvo contra el Fuerza Armado de Grondona. O casualidad, los dos se van a la B. Por eso, o sea, el fútbol es un negocio en todos lados y nosotros, yo como hincha a veces digo, le decía recién, soy cómplice yendo a la cancha, pero no quiero tampoco regalarles mi lugar en la cancha sin ir. O sea, pelear porque cambie de alguna manera, pelear porque cambie. No hay público visitante hace cuántos años. No hay público visitante y ya nadie se acuerda. A ver, lo que pasó en la cancha Independiente contra la U de Chile es una opinión personal, esa paliza que le dieron, que tiraron hinchas desde la tribuna de arriba, fue en un contexto en el que se estaba discutiendo la vuelta de los visitantes al fútbol. Entonces, si vos mostrás que vinieron visitantes y los tiraron de la tribuna, claro, no podés decir que vuelvan los visitantes. Te agrego un ápice ahí, que justo también estaba pasando que iba a haber elecciones. Entonces estaba hablando de lo que era la provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces
alineada con Axel Kicillof, y en Independiente Grindetti. Bueno, Entonces, había ahí. En la cancha Argentino Junior, el día que vengan, ojalá puedan venir a dar una vueltita por ahí. Sí, yo fui, pero no pude ir al museo todavía. Voy a ir. Porque el recorrido que hacemos en el museo incluye vestuario, sala de prensa, banco de suplente, caminamos por el costadito de la cancha, entramos a las plateas y vamos al Santuario Maradona. Pero la cancha no tiene, en general, rejas que dividan la tribuna del campo de juego. Entonces se provocan diálogos permanentes entre nosotros, los hinchas, y los jugadores. Pero cuando jugamos partidos internacionales, donde va la tribuna visitante, de que es detrás de uno de los arcos, se ponen unas rejas provisorias. Entonces, siempre que viene, el último partido internacional fue contra el Barcelona de Guayaquil por el repechaje de Libertadores, Argentinos perdió. Atrás del arco hay rejas provisorias y gente de seguridad. Y lo llamativo en el partido de Independiente y la U de Chile es que no pusieron rejas. O sea, nadie dio la orden de poner rejas. Exacto. Si se ponen rejas, ¿por qué ese día no? Es más, preparado. De hecho, pasó con Racing, que había jugado, creo que con Corinthians o con Peñarol, no me acuerdo, hace, no sé, una semana atrás, donde habían puesto rejas, donde habían enmarcado, y ahora, también otro dato de color, es que la seguridad dentro del Estado estaba privatizada y se dice que correspondía a uno de la Libertad Avanza. Que bueno, esto no lo tengo chequeado, pero es el rumor que se corre. Bueno, puede decir, dato de color rojo, sangre. Sí. Por Dios, sangre. Tal cual. Bueno, me hace acordar a cierto día en el que nos movilizamos contra la reforma laboral y se habían olvidado ahí un container con unas 4 o 5 toneladas de piedra al lado del Congreso, justo al lado de la valla de la policía. Una casualidad enorme que pasa. ¿Cómo cobramos ese día? Estamos con vos, Abra, ¿no? ¿La reforma? Sí, corrimos. Después dice que los extranjeros tienen que quedarse en el país. Vienen y tiran piedras. No. Sobre todo los paraguayos. ¿Fuiste ayer, Jaime, a la marcha por la universidad? No fui a la marcha por la universidad. Me estoy cuidando el cuerpo. Hace bastantes años que tengo problemas para moverme. Me operaron de la cadera, se me salió la prótesis, entonces trato de cuidarme. Pero bueno, apoyo esa lucha. Ese es un gobierno que merece ser repudiado permanentemente en la calle. Ya no hay palabras para definir lo que hace. Por un lado, su política de quita de fondos, y por otro lado, ¿a dónde van esos fondos? A la fuente de Adorni, digamos. Claro, porque uno puede discutir... La cascada. Bueno, no a la fuente, perdón, me equivoqué. No, sí. $3.500 la cascadita. Pero ya no importa, o sea, los tipos que se presentaron como abanderados de la lucha contra la casta pero ya lo sabíamos de antes eso. No hace falta que venga Adorni. Lo que pasa es que hay mucha gente que se quería sacar de encima el gobierno anterior y pensó que la solución era esta. Bueno, mi análisis personal, que no es para eso, para lo que me invitaron, es que Milei solamente pudo llegar como respuesta a los últimos meses de Massa en el poder. O sea, el poder lo tuvo Massa. Le dieron el poder a un tipo que, según dicen, fue el que catapultó a Milei a la política. Entonces, da toda una vuelta. Vos tenés una muy hermosa remera. Acá para la gente que no está. No, igual está bien, ¿eh? O sea, yo no tengo ningún problema en admitir los errores del peronismo, que los tuvo sin lugar a dudas, ¿no? Sería un obtuso decir, no, que el gobierno de Alberto fue un gobierno excelente. No, pero ya ni hablo de Alberto, porque Alberto a lo mejor lo que lo condenó fue la boludez que se mandó con el cumpleaños de Fabiola. Sí. En plena pandemia. La persona que te dice, y a la que uno, yo estuve a favor del encierro y estuve en contra de la apertura porque parecía que era temprana, pero cuando vos ves que el tipo que es el abanderado del encierro, es el abanderado de la joda, le abre la puerta a Milei. Sí, todos los casos de violencia que también tuvo. Sí, hay que ver si está comprobado, si no está comprobado. Hincha Argentino Junior, ojo, ¿eh? Ah, es verdad que es hincha de Argentino Junior. Se mezcla todo acá. Sí. Viste que algo bueno puede tener inclusive un forro. No, ser hincha Argentino Junior no necesariamente es algo bueno. Ah, mirá qué interesante. No, es algo que uno tiene, pero hay hinchas Argentinos Junior que son mala gente, obvio. Yo tengo una pregunta por dos partes. Justamente estábamos hablando un poco de fútbol y un poco de política, ¿no? En el ámbito del fútbol,
¿Qué te parece este torneo que ya viene hace un largo tiempo con este formato? El formato, la cantidad de equipos, la manera que está distribuido, lo que vos quieras hablar sobre este nuevo torneo, que capaz hay mucha gente que conoció o otra que no conoce. Hay otro formato antes, 20 equipos, no sé cuál te parece, cuál te gusta más. El que salga campeón argentino es el más lindo. Pero Argentino salió campeón en un torneo largo, metropolitano del 84, y después en torneo corto, el nacional del 85. Después sale campeón en el 2010, que ya no me acuerdo cuál era el formato del campeonato. Pero yo sé que hay muchos dirigentes que jamás votarían volver al torneo corto. ¿Por qué? Porque si de 30 tenés que bajar a 20, tenés que mandar a la B a 10. Y he hablado con algún dirigente de algún equipo, no voy a decir ni el nombre del dirigente ni el nombre del equipo, que dice, jamás voy a votar eso porque puedo estar mandando al descenso a mi equipo. O sea, si digo, tiene que haber 10 descenso, mi equipo puede entrar entre los 10. Y más allá del formato, hay unas cosas que son ridículas. Argentino Junior el torneo pasado quedó tercero en la tabla general. Primero y segundo iban a la Libertadores. Del cuarto al octavo a la Sudamericana. El tercero tenía que jugar un repechaje para ver si iba a la Libertadores o a la Sudamericana. Y si perdía, se quedaba fuera. Entonces, Argentino, que fue tercero, no pudo llegar a la Sudamericana cuando hay otro que fue octavo que sí. Ya este año cambiaron. Porque parece que el dirigente de Argentino Junior protestó y este año... Después, nosotros perdimos varias definiciones por penales. ¿Qué pasó? Este año no hay definición por penales. Hay partido, alargue y penales. Porque si nosotros, yo digo, estas son medidas que las han tomado de alguna manera para nosotros. ¿Sí? Porque, primero, cambiar, como tercero nos cagaron. Por los penales perdemos, ver si hay... Pero bueno, son decisiones que toma la AFA. Pero alguien las propone. Se ve que alguien ahí la propone, pelea... Es muy lindo, la vida es muy linda. No, que está muy bueno, es muy interesante, la verdad, agradecerte también por tu presencia y por lo que estás brindando. Y ahí entro con la segunda pregunta relacionada al fútbol y a la política. ¿Qué te parece a este avance de las sociedades anónimas a nivel general en el fútbol y que está empezando a ingresar acá en Argentina? ¿Te llega alguna opinión? ¿Te gusta o no te gusta? No, a ver... Los presidentes de los clubes de fútbol de Argentina, en su mayoría, han salido a decir que están en contra de las sociedades anónimas deportivas. Más allá de eso, algunos clubes toman actitudes donde de alguna manera el capital privado entra, como sponsor. Pero yo, por supuesto, estoy en contra. Muchos de los turistas que vienen al museo nos preguntan eso, porque en muchos lugares del mundo los clubes dependen de dueños. Pero bueno, en Argentina las hinchadas todavía luchan por las sociedades, por los clubes de los socios. Cuando vos contás que a mí me preside un señor, un hincha Argentino Junior, que nosotros votamos, que tiene mandato, y cuando termina el mandato hay que votarlo de vuelta, hay que votar a otro. Algunos se sorprenden. Después veremos si es una democracia real, no es real, como en el país. Como hincha y miembro activo del club, ¿cuáles son los beneficios o qué es lo que se perdería en caso de que los clubes pasen a ser sociedades anónimas? ¿Cuáles son los perjuicios a pequeño y a largo plazo? Te voy a contar con el ejemplo de un club mexicano, el San Luis de México. Nosotros tenemos exhibida en una vitrina del museo camisetas de los equipos que vienen a jugar Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Copa Sudamericana vino a jugar el San Luis de México. Había una camiseta a bastones azules y amarillas, que es la alternativa de ellos. Ese club fue comprado por el Atlético de Madrid. Hoy se llama Club Atlético San Luis y la camiseta es roja y blanca. Y el tipo, cuando vea que no es negocio, le va a devolver los colores, le va a devolver el nombre. O sea, es que viene a hacer negocio. O sea, ¿qué pasó con el coqueteo de Verón en Estudiantes? ¿Cómo llamaba el tipo que ponía la plata? Foster Gillett. ¿Qué pasó? Y vio que no era negocio rentable para él y se fue. Entonces, el pobre Verón se puso a defender un modelo y el tipo que ponía la plata no era un chanta. Es un tipo que va a ver si puede ganar plata. Si ve que no va a ganar plata, se la toma. Obviamente que quedaría reducido a nada todos los programas sociales y todos los
porque veo que Argentinos Juniors tiene varias personas que se dedican, hoy mismo los veía abajo. Argentinos Juniors tiene la fundación social, pero al mismo tiempo tiene Comisión de Derechos Humanos, Secretaría de Género, Comisión, no sé cómo le llaman, se milita, o sea, hay muchos muchachos y muchachas que han encontrado dentro del club una militancia, ¿sí? Entonces están los que ayudan, o sea, Argentinos Juniors, como muchos clubes, homenajea a los hinchas argentinos desaparecidos en la dictadura de determinadas maneras, con unas placas, con las fotos, entregándole a los familiares carnet, digamos, eso lo puede hacer un club social que abarca un montón de ideologías diferentes. Hay gente que estuvo a favor de la dictadura, seguramente hay gente que votó a Milei, hay gente que está contra de Tapia, hay gente que no le importa un carajo, va a salir campeón, pero bueno, cuando se propone una lista para dirigir un club, o es heterogénea o es homogénea. A ver, yo quiero contarles una historia. Cuando la Comisión por los Derechos Humanos de la Paternal hizo una plaqueta reconociendo a los hinchas argentinos desaparecidos en la dictadura, los que conducían el club no podían negarse a recibirla. Era políticamente incorrecto que digan que no. Entonces, ¿qué dijeron? Lo llevamos al museo. Pero el museo es un grupo de hinchas de Argentinos Juniors que no todos tienen la misma ideología. Entonces, algunos dijeron, ¿por qué adentro del museo? Si Suárez Mason, que hizo más por argentinos que ellos, está expulsado de Argentinos Juniors. ¿Por qué en el carnet pusimos 30.000 como número de socios del que no encontramos? Yo no estoy de acuerdo con el número. O sea, se dan discusiones políticas porque lo que nos une es ser hincha Argentinos Juniors. La resolución con el tema de la plaqueta fue que está de la puerta del museo para afuera, que uno puede considerar que es museo y lo muestra en el recorrido porque está ahí en la recepción, pero para el que no quería también consiguió algo, está dentro del museo. Sí, el fútbol tiene eso, ¿no? Maravilloso, que puedes estar con alguien totalmente opuesto a tu pensamiento y en un gol te abrazás, ¿no? Esa cosa que uno... No sé si fue hoy o ayer, en una red, una ex detenida contaba del Mundial 78 que cuando Argentina sale campeón, los milicos sacan a los detenidos, desaparecidos, a la calle a festejar, para mostrarles que había una realidad diferente, que mientras ellos están llorando que están desaparecidos, la gente le chupa un huevo. Pero por otro lado contó que veían el partido juntos, y represores y reprimidos se abrazaban gritando un gol. Eso también tiene de mágico el fútbol, ¿no? Porque yo a veces no miro la selección argentina. Claro, porque te pueden meter en la trampa de que de repente va todo el mundo a saludar a Galtieri cuando invade Malvinas, cuando 2 días antes te había reprimido una lucha de la CGT. Sí. O sea, está todo tan... nada casual, me parece. Sí, no, el fútbol tiene las cosas horribles de la política, ¿no? A mí, yo incluso, hay partidos que digo, ya está este árbitro, está esta línea, está este muchacho, y vamos a perder, pero uno va igual porque trasciende el sentimiento. Uno debería vaciar las canchas, y no lo hace. No, yo coincido por un lado, pero por otro digo también que, como vos dijiste, eso es regalar el espacio, ¿no? Sí, si nosotros vayamos regalamos el espacio para ellos, y el fútbol es nuestro, porque el fútbol también ha sido resistencia en la dictadura, uno de los espacios de más resistencia, y sigue siendo resistencia hoy en día. Pasa que justamente Argentina, por eso también este país es tan hermoso, porque hay un montón de países europeos que está privatizado el fútbol, y vos vas a hinchar por el Inter, que es como decirte, no sé, Motorola o una empresa o lo que sea, y no es lo mismo. Entonces el fútbol sigue siendo un espacio, con todos sus errores, ¿no? Porque como vos decías, campeón central por punto, que lo definieron en el último momento, que no estaba estipulado, y vos decís, ¿cómo puede ser que un equipo... Solamente porque está Di María. Solamente porque está Di María, de repente es campeón. Si alguien me lo ve de Rosario, no me caga tiros, por favor. Pero bueno, pasan esas cosas extrañas. Dos cosas que quiero agregar. Una, es muy importante el vínculo entre barra bravas y política. O sea, cómo
los dirigentes políticos usan a los barras de los equipos. Y la otra, una de las camisetas más hermosas que se puede ver en el museo es la que no tiene sponsors. Las viejas camisetas que tenían el color rojo y nada más. A veces un escudo, pero la que no tenían nada, el número, y después nadie te sponsoreaba. Y Argentinos, voy a meter museo acá, fue el primer equipo que tuvo un sponsor de manera regular en la camiseta. Fue la camiseta que tenía Austral, que era la línea aérea de la dictadura, para pagarle el sueldo a Diego. Mira. Y la AFA tenía prohibido que se use eso, que se pongan sponsor. Y Suárez Maíz le dijo a la AFA, me chupan huevos. Si no me equivoco, esa fue la tensión para que Diego se fuera a jugar a River o a Argentinos, ¿puede ser? No sé, Austral estaba en la camiseta de Argentinos Juniors, que fue el primer equipo que tuvo. ¿Para qué? Para que entren unos mangos para pagarle el sueldo a Maradona. Claro. Ahí está también de vuelta la política, las luchas. Y Maradona, que no era un tipo antipopular en absoluto, ¿no? No, pero Maradona seguramente ni sacó, sí, a lo mejor no sabía. Yo creo que sí, es muy joven el Diego en ese momento, tenía Claro. 18 años. Él, de hecho, después cuenta cuando es más grande que se sabía que había algo de la dictadura, pero no sabía qué tanto, no se sabía mucho. Entonces, como que también era un juego de fútbol, ¿no? Maradona, si bien siempre fue Maradona, pero empezó a entender más de política, más de eso, Sí, pero más grande. si uno lee, hay un libro, o sea, yo leí muchos libros de Maradona. Maradona en algunos libros relata las veces que lo bajaban del colectivo viniendo de Fiorito a entrenar. Mm. O sea, él debuta en Argentino en el 76. Claro. Él venía a jugar a Argentino Juniors en el colectivo y lo bajaban del colectivo, como nos bajaban a todos en esa época, para pedirnos documentos y palparnos. Así que también era un negrito de la villa que tenía, por ser negrito de la villa, la cara de sospechoso. Bueno, algo que está pasando, que lo hablamos el otro día con Guido, hoy en día, que por portación de cara te detiene la policía con un grado de violencia que es inusitado. Bueno, yo sabía, porque era joven, si me dejaba el pelo largo y la barba, como tengo ahora, me paraba la policía. Y yo, de rebelde pelotudo, me dejaba el pelo largo y la barba para que me pare la policía. Y yo decía, pedime los documentos, yo no tengo nada que ver con nada. Y yo estaba orgulloso de que me paraban y yo no tenía nada que ver con nada. Después no estuve tan orgulloso de no tener nada que ver con nada. Porque después te enterás de las cosas que pasaban. Claro. Por mi parte voy finalizando con la última pregunta para Jaime, después te dejo Juli si voy a hacer una pregunta más. La verdad que estuvo buenísima este segmento, esta columna, agradecerte por haber participado. Gracias por invitarme. Si tenés algo que quisieras decirle capaz a la gente que nos está escuchando del otro lado, puede ser de lo que vos quieras, puede ser desde política, fútbol, personal, algo que dijiste, capaz me hubiera gustado que me preguntaran de esto o me gustaría hablar de esto. No tenía previsto que me preguntes esto. Soy padre. Me encanta que mis hijos hayan decidido los dos ser de Argentinos Juniors. Recomiendo a los papás, a las mamás, hacer paseos futboleros con los chicos. O sea, los chicos disfrutan de entrar a una cancha. No en todos lados se puede ir. Pero bueno, yo podría hacer una invitación. Vengan a nuestro museo, que la visita incluye eso. Pero me refería a otra cosa. Veo a las familias con hijos disfrutar el paseo. Disfruten las familias con los hijos, no importa que sea en la cancha. Lo que yo disfruto cuando vienen mis hijos a hacer una visita guiada al museo es como si ellos tuvieran 5 años y tienen 33 y 30. Ser padre, no sé si sos padres, ser padre es algo muy hermoso. Hay que ser papá, hay que ser mamá, hay que disfrutar con los chicos, hay que estar con los chicos, hay que decirles lo que uno piensa del mundo y dejarlos que hagan su vida. En algún momento yo discutí con mi hija que votó a Scioli, o discutí con mi hijo que pensaba votar a Dorni. Digamos, nada te garantiza que vos seas de izquierda y tus hijos sean de izquierda. Pero si son de tu equipo de fútbol, si eligen ponérsela en el domicilio, en el documento, tu domicilio, si cantan que son de la paternal, Claro. Hay algo que vos ya ganaste. Sí. Muchas gracias, Jaime. Por favor. Juli, si querés. Bueno, yo lo último que igual eran 2 preguntas, una ya me la contestaste porque siempre le preguntamos a todos los invitados es si hoy en día te viene un pibe joven y te dicen estoy un poco perdido, no sé si te acordás el discurso de Alfonsín cuando decía hacia dónde vamos, por qué Sí, marchamos sí. y que él decía el preámbulo,
Si viene un pibe hoy y te dice eso, ¿hacia dónde vamos? ¿Para qué peleamos? ¿Qué le decís? Que hay un mundo... Quiero contar algo más personal. Voy a dar tu respuesta y contar algo más. El mundo no puede ser este. O sea, el mundo no puede ser este. No puede ser que en un mundo donde sobra la comida haya gente que se caga de hambre. No puede ser que haya gente que decida que no es salud pública. Hay un mundo posible, diferente, y depende de nosotros. Y no depende de que votemos, depende de que nos organicemos, de que salgamos a luchar. Yo no estoy hoy en un lugar organizado, pero tengo compañeros jubilados que todos los miércoles van, los cagan a piña y siguen yendo porque la jubilación no alcanza. Eso por un lado. Que nadie baje los brazos, pero que nadie se ilusione con que votando va a cambiar lo que está pasando. Es otra cosa. Y lo otro que quiero contar es personal, pero que tiene que ver con lo que estás preguntando. Hace un tiempo, bueno, mis hijos son grandes, pero no tengo nietos. Y una vez en una reunión familiar, una sobrina me dijo: tío, yo escuché que en la ciudad de Buenos Aires hay un programa por el cual uno se puede anotar y transformarse en referente afectivo de un chico o una chica que vive en un hogar convivencial de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Empecé a averiguar. El programa se llama Programa Abrazar. Me anoté. Tuve que ir a una reunión obligatoria virtual. Tuve que presentar certificado de buena conducta, certificado de que no soy deudor alimentario, antecedentes penales. Me entrevistaron en casa, me entrevistaron en otro lugar, y hoy estoy como referente afectivo de un nene que cumplió 11 años que vive en un hogar. También eso es algo que mi psicóloga me dijo: vos que estás buscando el amor y siempre pensás que el amor viene de la mano de una relación de pareja, el amor puede venir también por ahí. Digo, no, yo no puedo cuantificar nada, solamente cuento cosas que me pasan en la vida y que me ponen felices. Guiar en el Museo Argentino Junior, estar sentado en la platea con mi hijo, que mis hijos quieran venir a mi casa, estar vinculado con este chico, y que mis gatos algún día me den bola en casa, son cosas que me ponen muy feliz. Jaime, fue un lujazo, y ahora sí podemos decir que fue un invitado de lujo. Puedo estar de acuerdo. Vamos a un temita y volvemos. Vamos a un temita y volvemos. Ahora, si querés decir las redes sociales como para que nos contacten. A la gente que está del otro lado, muchas gracias por estar bancando ahí siempre. Nos puedes seguir en La Voz del Bajo 2024 en Instagram, La Voz del Bajo en WO en Facebook, y también pueden comentarnos ahí en el chat de YouTube lo que les pareció, cómo se involucra este testimonio con su vida. Lo que quieran comentarnos, ahí estaremos para leerlos y hablar en el próximo bloque. Nos vemos. Muchas gracias. Carnaval hay que hacerlo día a día. No hay que esperar una fecha para ser feliz, hay que hacer. Digo la verdad, particularmente en este año, quiero llevar la mula al punto de más época a ganar la selección. En carnaval mío, ganar la selección. Arrancaron el gobierno con devaluación y decían que era fácil parar la inflación. Le pagaron a los buitres un tanto de más, te endeudaron a 100 años para estar mejor. Y llevamos 4 años de brutal recesión, y se la pasan diciendo lo peor ya pasó. Nos mandaron al mundo otra vez, no tenés para leche ni pan. Esos chetos se robaron todo, pero octubre lo vamos a echar. Deuda por estos gorilas salvajes. Solo fugan los capitales. Quiero calma, que ya se vengan los Fernández. Aumentan las tarifas sin compasión. Si salís a la calle hay represión. Aumentó la pobreza
viento son del terror. Tuvimos que ir al fondo porque estábamos en el fondo, pero no estábamos con el fondo. Y ahora que volvimos al fondo, vamos a salir del fondo, pero sin irnos del fondo, porque del fondo, el fondo no es tan hondo, ni tan hediondo, ni tampoco es macondo, es muy sabiondo, es un negocio redondo. Y ahora yo me condo, pero acá se los dejo a Ricondo. Ya te arma cualquier caos, ya está enfermo. Lo hacen con fotocopias de cuaderno. Si Comodoro es un gran hermano, con Darío Tornelli y Garabano. La justicia nos ayuda, la justicia nos ayuda, con las preventivas a gobernar. Camilo me queda toda, Camilo me queda toda, está recargado porque se va. Se van, se van, se van, se van, se van. No hay que dejarlo que se la tomen aquella atrás. Si no dejaron ningún delito por cometer, gratis no les saldrá. Se van, se van, se van, se van, se van. No es la hora de que se vayan y no vuelvan más. Son un fraude y son capaces de cometer mucho delito más. En mi vida nadie como vos, en el mundo no existe otro ser. Y votemos por esa mujer, te votaré otra vez, te votaré otra vez. Con Alberto volvemos al gobierno, con la Chirma tomamos el poder. Te votaré otra vez, te votaré otra vez. Con Alberto volvemos al gobierno, con la Chirma tomamos el poder. Te votaré otra vez, te votaré otra vez. Con Alberto volvemos al gobierno, con la Chirma tomamos el poder. Te votaré otra vez, te votaré otra vez, te votaré otra vez. Al gobierno, con la Chirma tomamos el poder. Así sonó. Uno. Y estamos al aire nuevamente. ¿Cómo estás, Abra? Buenas noches. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Muy bien, ¿vos? Estaba muy buena la entrevista que estábamos escuchando ahí en vivo, ¿no? En La Voz del Bajo. Che, está saliendo el barrio, me parece. Está saliendo el barrio, ¿no? Sí, ahí estamos. Ahí está María. Hola, ¿cómo están a todos los que nos están escuchando? Un saludo para las redes sociales, para los conocidos de María. ¿Cómo estás, María? Bien, bien ahí. ¿De dónde venís? Contanos. Uy, vengo de rendir un parcial de la UNDAP. ¿De la UNDAP? ¿Qué? Sí, ¿La en UNDAP Avellaneda, es la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Qué estás estudiando? Abogacía. Abogacía, mirá, Abogacía. futura penalista. Futura penalista. Ah, bien, bien, Sí. bien. ¿En qué año vas? Que llevamos. Y así como estoy casi arañando el tercero. El tercer año, Sí. y son carreras de 5 años, ¿no? 5 años, sí. Ah, bien, bien, qué bueno, Sí. che. Hace mucho no nos vemos. Un montón. Bueno, nosotros tenemos una amistad, un compañerismo hace Sí. bastantes años, pero bueno, hoy estamos invitándote en tu Sí, lugar gracias. de militante quechua, te pusimos. ¿Qué te parece? Sí, militante quechua, bastante fuerte, porque ya empezamos, porque no militamos nuestra identidad, somos. Bien, bien. Entonces ahí hay como una diferencia, ¿no? Que las palabras no son inocentes. Entonces, a veces me quedé pensando en eso, ¿viste? Militante quechua. Y me dio vuelta y decía, ¿pero por qué me da vuelta esa palabra? Entonces, ahí creo que ahora hablando y volviéndolo a hablar, es esto de rescatar el ser, ¿no? Claro. El ser, el habitar, y en todo caso, nuestra militancia son por nuestros derechos, ¿no? Por esos derechos que no tenemos,
Claro. y que los tenemos que ir trabajando. Esto que marcas, viste, el tema del ser, de la identidad, es parte de tu militancia. Para los que no te conocen, bueno, te están conociendo hoy en este vivo. Nosotros hace poco que estamos en el streaming de La Voz del Bajo. Vos nos conocías cuando estábamos en el barrio, en las radios abiertas, y no sé, hace 10 programas que estamos en esta nueva comunicación en redes sociales, que nos abre a más territorio, ¿no? Nos abre a bueno, felicitaciones primero porque es muy importante que La Voz del Bajo, me acuerdo, los programas de radio que hacíamos, también en esto de visibilizar, y hoy que tengan un programa de streaming y que le pongan garra con las dificultades sociales que existen y con las dificultades también en cuanto a medio de comunicación, a sostenimiento, me parece muy importante esta apuesta de que las voces del bajo, de abajo, resurjan y empiecen a instalar temas, ¿no? Empiecen a poner temáticas, modos y formas que traemos desde nuestra cultura subalterna, ¿no? Expliquemos la palabra subalterno. Y que somos los de abajo, lo voy a explicar así. Hay una realidad social, un ser ciudadano, una forma de vida que nos impone, ¿no? Sin ánimo de ir a lo partidario, pero sí a lo político, que nos impone ser nacional y popular. Y nosotros no somos nacionales y populares. En todo caso somos plurinacionales, porque tenemos una identidad que se conformó, una identidad sí, de pueblo-nación, que se conformó este Estado-nación a partir del sometimiento de todas nuestras identidades y del borramiento de todas nuestras identidades, ¿no? De dejar de ser quechuas a pasar a ser argentinos o ciudadanos, ¿no? Entonces, romper ahí una continuidad histórica de 500 años y atravesar por cada una de las instituciones desde que estamos en la panza, ¿no? Desde que somos niños, niñas, desde muy chiquitos estamos atravesando cada una de esas instituciones que son nacionales y populares, ¿no? Claro. Volvemos a lo mismo, sacando lo partidario, poniendo lo político, ¿no? Lo que significa ser parte de lo que significa ser argentino o argentina, ¿no? Que en cierto modo, según tu descripción, es una imposición por parte de un Estado que dice lo nacional, ¿no? Y nosotros quizás nos podemos entender en ese contexto más plurinacional, que contempla una identidad. Total, y es una imposición porque nos impusieron una lengua. Nosotros en este momento lo naturalizamos, porque ya pasaron más de 200 años, están conformadas las instituciones, claro. Y es, viste, como a veces te dicen, pero eso ya pasó, eso no es de ahora. No, hay que retomarlo constantemente. Como dicen en Bolivia, no, en el campo está mi mamá, mi papá, dicen, ¿no? Pero yo ya soy de la ciudad, marcan, ¿viste? Ese aculturamiento a eso nacional o a eso del Estado, ¿no? Que es en la ciudad, es distinto al campo y está en el pasado. Mi mamá era de pollera, dicen. Totalmente, porque en eso también, ¿no? Es rescatar eso, es rescatar que mi abuela era de pollera. Mi mamá tuvo que dejar ser de pollera por el racismo existente. Y yo directamente no tengo que ser de eso, ¿no? Tengo que ser argentina y tengo que negar esa identidad ancestral que tenemos y que nos pasa a todas, ¿no? Cuando vamos a la escuela siempre me llamaba la atención, y aún hoy me llama la atención cuando dicen, ¿de dónde sos? Y me quedo, ¿no? Y tengo que decir de Argentina. Claro. Porque no puedo decir quechua porque distorsiono toda esa realidad social, conceptual, incomoda, sí. ¿no? Más en la universidad y en la carrera de Derecho. En la universidad, en la carrera de Derecho, a pesar de que hay perspectivas más amplias que se están formando, que se están gestando, que hay movimientos filosóficos que están empezando a cuestionar toda esta identidad eurocentrista, ¿no? Empezar a rescatar los saberes, los conocimientos, las identidades, los pueblos, naciones que preexisten al Estado-Nación argentino, tanto como en Argentina, como en Chile, como no, en todos estos países que se conformaron con las repúblicas, que borraron esas identidades de los pueblos, naciones indígenas en todo lo que es hoy se conoce como América, pero que antes era Abya Yala, ¿no?
María, te voy a leer un texto y te voy a pedir que lo compartas también, o sea, tu punto de vista con la audiencia, ¿no? De La Voz del Bajo. María, quechua del movimiento de mujeres indígenas y afrodescendientes, hija de familia andina, de Sucre, Chuquisaca, de mamá costurera en Bolivia y obrera textil en Cava, papá lustrabotas y desde los 7 años zafrero en el ingenio La Esperanza, obrero de la construcción en Cava. Primera generación con acceso a la educación secundaria, terciaria y universitaria en curso. Y esa es un poco, cuando vos me pedías cómo nos presentábamos, en general nos presentamos a través de nuestros estudios, de nuestros logros, ¿no? Entonces, no sé, podía decirte, bueno, soy psicóloga social, además educadora popular, y además, no sé, psicodramatista, y además. Pero a mí me parece que nuestras identidades deben rescatar de dónde venimos. Y tienen que resaltar esas conquistas, ¿no? Entonces me parece muy importante también resaltar de dónde vienen nuestros padres y madres, ¿no? Porque mi mamá es del campo, ¿no? Es quechua, hablante quechua, una mujer de pollera, de trenzas, que producto de todo de esta cuestión económica que atravesamos todos los países, en cada uno de los lugares, producto del empobrecimiento para los pueblos originarios, los habitantes preexistentes de esta tierra, tienen que emigrar, ¿no? Porque no hay trabajo, porque quieren una mejor vida. Estamos hablando de antes de lo que fue el periodo de Evo Morales, muchísimo antes, ¿no? Estamos hablando de 80 años atrás, ¿no? Del nacimiento, digamos, más o menos de ella, y ponele 50 años, 60. Una Bolivia difícil, donde los pueblos originarios, las personas de pollera, los quechuahablantes, aymarahablantes y las otras lenguas, eran bastante bastardeados. Lo siguen siendo, pero la crueldad era aún peor. El golpe de Estado en 2019 marcó eso, ¿no? Que no se terminó con el racismo con Evo Morales. Aunque ha habido una construcción del Estado plurinacional, el tema de esto, ¿no? De poner por frente de lo nacional, lo plurinacional y reconocer identidad, pero en 2019 claramente se vio hechos de racismo en nuestro país. Yo en el 2019 creo que continuó ese exterminio que quieren hacer de los pueblos originarios, ¿no? Exterminarlos, exterminar la huipala, exterminar nuestros rostros, exterminar nuestras lenguas. El 2019 marcó algo muy importante que creo que nos quedamos en lo que el poder mediático nos quiere hacer pensar o discutir, ¿no? Si hubo corrupción, no hubo corrupción, pero lo que estamos discutiendo es un modelo de país, es una matriz social. Quizá, claro, ese debate que tenemos para Bolivia quizá también es también para Argentina, ¿no? El modelo de país, que nosotros con todos nuestros invitados tenemos una pregunta, ¿no? Sobre, ahora se está implementando un modelo de país neoliberal, racista, discriminador, clasista, todo ese compendio de apellidos con el gobierno actual de Milei. María, así como le hacemos la entrevista al Spider-Man, que vino antes, vino un compañero de Spider-Man, y después vino también otro compañero de la cultura, hoy está el compañero del ámbito más del deporte, te hacemos una pregunta. ¿Cómo organizar la resistencia en este país, en la Argentina? Yo creo que la resistencia está organizada, pero me parece que existe y necesita empezar a habitar la calle, salir de esos lugares cómodos que nos ofreció un periodo de tiempo, ¿no? Donde podíamos tener acceso a derechos que ahora están todos, penden de un hilo, ¿no? Con todas estas políticas neoliberales de sacarte absolutamente todos los derechos conquistados. Hay, creo, como un temor a la organización, un temor a perder lo poquito que tenemos.
pero creo que la organización y la resistencia está y necesita empezar a habitar la calle y salir un poco de las pantallas y de las comodidades, ¿no? Empezar a incomodarnos, empezar a tener como breves renuncias de algunas comodidades conquistadas, porque lo que nos vienen a sacar es mucho más que esos pequeños derechos. Nos vienen a sacar nuestro ser sujetos políticos, ¿no? Nos vienen a sacar, yo creo que nos vienen a sacar las utopías, ¿no? También. El derecho a soñar, por ejemplo, a soñar y accionar un mundo distinto. Y poder tener la posibilidad de salir a combatir y a pelear cualquier tipo de sistema. Entonces nos mantienen dormidos, ¿no? Ocupados en las necesidades básicas, porque no llegamos a fin de mes, porque tenemos que tener 3 laburos, porque además este tipo de políticas quiebra, fractura las redes sociales, los vínculos familiares, ¿no? Estamos todos bastante desesperados porque no llegamos, se empiezan a romper los vínculos con las otras generaciones, ¿no? Cada uno tratando de resistir como se puede, y despacito van fragmentando y van rompiendo ese tejido social que tanto costó, que tantos años costó. ¿No? Ese tejido comunitario. Ese tejido comunitario, justamente. Nosotros, desde este espacio humilde de La Voz del Bajo, tratamos de reconstruir justamente, por eso también nuestros invitados, venía con el compañero Jaime en el taxi y decía, ¿en razón de qué me invitan?, decía, ¿no? Y justamente es eso, de que pueda estar un compañero que viene de una lucha en el deporte, del museo ahí en la Paternal, y también una compañera que viene de la militancia de los pueblos originarios, encuentra un espacio común desde donde crea redes. No sé si nuestro compañero acá en la mesa tiene alguna pregunta más para María. Bueno, podríamos escucharte mucho, pero tenemos 2 horas de programa también. No, ustedes córtenme. Primero que nada, agradecerte inmensamente tu presencia acá, es súper importante para nosotros, la verdad que nos sentimos muy, muy contentos de poder tenerte. Y segundo, bueno, Jaime, como contábamos hace un rato, viene de la militancia de la izquierda, y hace unos días pensaba, porque escuchaba algo que dijo Miriam Bregman, pensaba en algo que dijo una vez Fidel Castro, que cuando vino acá a la Argentina, que dijo, los sueños de hoy serán las realidades del mañana, que es una frase también de... Bueno, más allá. Miriam lo que dijo es que si eventualmente pasara que ganara las elecciones, cosa que estuvo muy en boca estos días por el tema de la imagen positiva, que una de las primeras cosas que serían necesarias en Argentina sería una reforma constitucional. Sí. Vos, desde tu conocimiento en la jurisprudencia, ¿qué crees que sería el primer paso para reformar en la Constitución de Argentina, o qué sería importante tener en cuenta a la hora de hacer una reforma constitucional? La inclusión de las voces que históricamente fueron negadas, ¿no? Las voces indígenas, las voces negras, las voces racializadas, ¿no? Darle espacio a todos esos, a toda esa sociedad que está en paralelo a la sociedad que conocemos hoy, ¿no? Toda esa población que está por fuera. Generar asambleas, espacios de diálogo, cuáles son las necesidades, que no son las necesidades que probablemente tenemos previstas, diagnosticadas. Creo que se rompió algo en nuestra sociedad, y poder tomar esas voces para poder empezar a hacer reparar leyes o retomar leyes que se dieron de baja o crear nuevas, ¿no? Me parece que en eso tenemos que trabajar, pero fundamentalmente me parece que hay que empezar a escuchar esas voces, porque a lo largo de la historia argentina, las voces de los pueblos originarios y de los derechos de los pueblos originarios no fueron escuchadas. O sea, nosotros, y con una crítica, digo, constructiva, ¿no? En el sentido de diálogo con los distintos sectores político-partidarios, es empezar a darnos esa voz, pero nosotros también tomarla. ¿Por qué? Porque no somos sujetas de derecho. Nosotros, nuestra lucha desde nuestros pueblos, nosotros estamos peleando ser sujetos de derechos. Nosotros no somos sujetos de derechos, no somos sujetos y seres políticos, ¿no? Somos adornos. Somos para la foto alguna
alguna política como para decir que no, los pueblos originarios no están afuera. Digo, en lo progresista, bueno, y en lo neoliberal, en la derecha, ni lo esperamos, ¿no? Hay un poco de maquillaje para que... Bastante. Y para, digo, hoy hablábamos en la clase, ¿no? Pensar por qué tenemos el docente de trabajo social nos decía, bueno, pensemos por qué asumen o se instalan gobiernos totalitarios, ¿no? ¿Es solamente por el modelo social o hay una responsabilidad también como personas de haber dejado esos espacios de debate, de discusión, ¿no? Cristina, antes de que tuviera que cumplir con la orden de ser detenida, lo que decía es, fallamos en la educación. ¿Vos creés que un poco esto tiene que... Yo hace un tiempo leí un libro que se llama Buenos Aires Negra, que habla que, por ejemplo, cosas como que el sargento Cabral era negro, era descendiente africano, o, por ejemplo, sobre la historia de los afrodescendientes que estuvieron acá en Buenos Aires, que fueron completamente borrados de la historia y que existió una europeización de nuestra cultura. ¿Crees que hoy en día esa europeización que hubo en nuestra cultura se podría modificar a través de la educación? Inclusive, por ejemplo, en sectores como la izquierda, que muchas veces es una izquierda eurocentrista o que tiene una visión que, si bien es progresista en muchos casos, muchas veces peca de no ver también el ángulo de los pueblos originarios. Sí, yo creo que tenemos que pensar en una educación pluricultural seria, ¿no? Plurinacional, seria, pero seria y que no es acabada ni se va a acabar en un debate, va a ser una construcción larga, pero es fundamental empezar a cuestionar esta educación sarmientista. Todavía sigue ese modelo, o sea, se hacen algunas modificaciones, se agregan algunos textos un poquito más progresistas, pero la base, el modelo sigue formando. De hecho, tenemos este discurso negacionista que existe, donde nosotros, los rostros indígenas, pasamos a ser los delincuentes y pasamos a ocupar toda la población carcelaria, porque yo no veo blancos europeos en la cárcel. Yo veo rostros iguales a los míos, tanto de varón como mujer. Entonces hay algo que está fallando ahí, ¿no? Y hay una sociedad que estigmatiza a esta población, ¿no? A esta población racializada, y que son bastante duros y nos condenan porque robamos un celular, ¿no? Porque quieren tener un celular o eso, no sé, colabora a comprar unas zapatillas porque es la zapatilla que desean, que nunca pudieron acceder, y de repente tienen esa situación. Ahora, ¿y todos los que lavan dinero? Y todos los cordones de esos countries hermosos, ¿no? ¿De dónde sale todo eso? Las empresas, las multinacionales que evaden impuestos. ¿Y quién lo juzga? El 3% de Karina, ¿quién lo juzga? El jacuzzi de Adorni, ¿quién lo juzga? Y los departamentos. Los departamentos, digo, y estamos hablando ahora de esto pequeño que salió, ¿no? Pero ¿cuántos más? ¿Cuántos diputados, senadores, legisladores y de ahí para abajo cobraron coimas a lo largo de nuestra historia y se verificó? ¿Y dónde están los juicios? Los genocidas que desaparecieron, mataron, torturaron. ¿Y por qué? No están claramente enjuiciados. El gatillo fácil, que te matan a un pibe en la calle, ¿y por qué no se juzga eso? ¿No? Entonces, digamos, hay toda una... la clase popular, la clase del pueblo, los pueblos originarios, los negros tienen ese lugar de esos otros enemigos internos, hoy con las distintas leyes, son terroristas. Entonces, somos nosotros, ¿no? Nosotros, los que ocupamos ese lugar y los que tenemos que pagar esa consecuencia, ¿no? Porque organizarse, por ejemplo, nosotros, nuestros pueblos, en Jujuy, en el sur, a lo largo del territorio argentino, donde proyectos mineros están invadiendo territorios indígenas, esas comunidades se organizan, empiezan a luchar
y son criminalizados. O sea, Sí, no, sí, como el caso de John Esguala. el caso de Jonas Wallace, digo, ¿no? ¿Cómo se cuenta la historia? ¿No? Y la historia siempre está contada por una filosofía y un dogma eurocentrista, donde los únicos que pueden acceder a lugares de decisiones y de poder de presidencia son los blancos. Y hablo de blancos no por color de piel, sino por una concepción de blanco que refiere o remite a este modelo y a esta idea eurocentrista, androcentrista, ¿no? Sí, sí, los argentinos derechos y humanos. Claro, claro, o los argentinos que vienen del barco, ¿no? Porque Argentina se formó por los que vinieron del barco, no se formó porque vinieron del barco, acá habitábamos Tengo una nosotros. mala noticia, Sí. además del tema del barco. No, porque ahí un oyente nos mandó que no estamos saliendo, ¿puede ser? Sí, 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 no, pero ya está. Ya está solucionado el problema. No, porque si no repetíamos la entrevista. No, algo ¿Cómo que te quería preguntar era, muchas veces los gobiernos, como para mantenerse en el poder, eligen a un grupo para odiar, ¿no? Claro. Siempre el que tiene el poder necesita como contrapartida tener un grupo en el que denostar. Y últimamente lo que veo, y lo veo yendo sobre todo a las terminales de Retiro, Constitución, La Croce, veo que la policía tiene como ese afán de detener e identificar a todas personas que corresponden a un grupo étnico en particular. ¿Vos ves lo mismo? ¿Sentís que este gobierno utilizó a las poblaciones afrodescendientes, a las poblaciones originarias y a cualquier persona de otro color de piel como un grupo de odio o para ser odiado? Totalmente, se refuerzan este modelo, porque mirá los operativos que hay, ¿no? Los últimos operativos migratorios, donde le van a pedir el DNI y hacen unos despliegues impresionantes por barriadas populares, por lo que conocemos como villas, ¿no? Irrumpen en una casa y le tiran un tiro a una persona sin ningún tipo con total impunidad, ¿no? Entonces, sí, somos nosotros. O sea, por eso digo, tomar en serio y seriamente que hoy nuestros rostros son los enemigos de esta sociedad, nuestros rostros son los terroristas, nuestros rostros son los que no entienden de las cuestiones del progreso. ¿No hay qué progreso? Un progreso que solo va a tener un porcentaje viviendo como ciudadanos y todo, que 10% y todo el resto, ¿en qué lugar nos toca, ¿no? Estar. Igual, esto que está sucediendo hoy, nuestras identidades, nuestros pueblos, nuestras naciones, tenemos historias, son 500 años sobreviviendo a la colonia, sobreviviendo a los estados-nación y a las repúblicas, ¿no? Entonces no es nada nuevo para nosotros, o sea, creo por eso lo de nosotros ya somos resistencia. Y por qué la presentación que traía Abraham, es porque es necesario que nuestros pueblos empiecen a revalorizar todo ese trabajo de dónde vienen nuestras familias, ¿no? Que no sea objeto de vergüenza, que no sea objeto de estigmatización, sino que sea objeto de orgullo. Entonces, es tarea nuestra empezar a poner esa palabra y decir, sí, yo hoy estoy estudiando o hoy accedo a la educación universitaria o accedí a la terciaria, pero pero mi realidad, yo no me puedo olvidar de mi pasado. Mi realidad es que mi mamá era una costurera, era mal paga, no tenía derechos, ningún tipo de derecho, y mi padre lo mismo, ¿no? Trabajando desde los 7 años. Hay que rescatar, así, y creo que esto es lo que le tenemos que traducir a las juventudes, ¿no? No tenemos que caer en esta vergüenza de nuestra identidad y de nuestra historia, sino el que es lo que nos quieren también convencer, ¿no? La academia también nos quiere convencer, porque dicen, yo siempre escucho esto, el boliviano tiene vergüenza de ser boliviano, ¿no? El boliviano no tiene vergüenza. El boliviano o cualquier otra identidad fue tan racializado que tuvo que buscar métodos y formas para tratar de subsistir y sobrevivir a este modelo de civilización, de ciudadanía que se construyó. Entonces hay que ponerle la palabra justa, no es vergüenza, es racismo. De ahí que vos hayas iniciado este discurso, esta entrevista con el hecho de
no soy militante de mi identidad, yo soy. Claro. El tema del ser, ¿no? Del El ser uno. Uno es esas identidades, esa historia, ese pasado que nuestros padres, nuestra tierra, ¿no? Nos traen, a pesar de que nosotros migramos, traemos esa historia que vos nos contás. Porque muy sencillamente tu presentación puede ser mi presentación, la presentación de cualquier paisano que está escuchándonos y mucha gente de este barrio, que son bolivianos también, de Chuquisaca, otros de Oruro, de Potosí. Ahí capaz nos diferenciamos un poquito entre tinku y chacarera o otras canciones, otros tipos de formas, ¿no? Los sabores y colores de nuestro país, ¿no? Pero que lo traemos acá. Nosotros estamos muy agradecidos con esta entrevista que nos has podido dar y faltó un tema de preguntarte, pero te voy a comprometer si vos quieres, porque acá faltaba la música de suspenso. Hablando del tema de las identidades y de hacernos presente en una ciudad tan europea como Buenos Aires, el 29 de abril se declaró de interés cultural el evento ceremonia Majtapia Tapitinku. Vamos a dejarlo picando así, va a ser si vos lo querés, ¿no? Un futuro encuentro, entrevista también, que puedas venir y nos cuentes sobre esta instancia. Pero hasta el momento te pregunto si quieres decir algo más a quienes te están escuchando. No, me parece que poder indagar en nuestras raíces, de dónde venimos, de dónde somos, rescatar, revalorizar nuestra historia, y cuando no se puede cuando uno mismo no puede revalorizarlo, ir a juntarse con uno igual a nosotros y empezar a charlar de esto para empezar a valorizarse, ¿no? Y dejar de vivir con cierto autoconvencimiento de vergüenza, que en realidad es el racismo que existe y que hay que constantemente denunciar. Realmente te agradecemos la entrevista, María, que te hayas tomado el espacio. María vino después de un parcial. Pocos tienen ese discurso después de haber rendido un parcial en la universidad, ¿no? Trajo acá y... Bueno, ya venía entrada en calor. Ya venía. Veníamos ahí. Estuvo con nosotros María Pomacusi, quechua del pueblo de Chuquisaca, paisana de nuestra comunidad. Esperemos que venga en otro momento, ¿no? A la radio. Vamos a repetir las redes sociales para los que nos quieren seguir y puedan suscribirse al canal. Estamos en La Voz del Bajo 2024 en YouTube e Instagram, La Voz del Bajo con _O al final en Facebook, o nos pueden mandar mensajes a ver qué les pareció esta entrevista, la anterior entrevista a Jaime Lerner, al 11 37 95 72 75. Vamos a un corte. ¿Nos volvemos a ver la semana que viene? ¿Ya cortamos? Y ya cortamos. Nos estamos yendo hasta el miércoles que viene. ¿En serio? No. Pero tuvimos muy grandes entrevistas. Sí, la verdad que hoy fue un lujazo. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a usted. El placer fue nuestro. Gracias. Como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la nación argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. De tantas atrocidades, y hablemos claro, no es rencor ni odio lo que nos guía y te guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron